Muy buenas a todos, ya sea en el día, en la tarde o en la noche. Sean bienvenidos a este canal que te relatará experiencias, Anécdotas e historias que te causarán escalofrío, las cuales te harán decir, Cuéntame cuéntame una una más. más. Comenzamos. El montacargas. Todas las empresas tienen protocolos de seguridad para proteger a sus trabajadores y a su misma producción, para que el trabajo salga de la mejor forma posible, minimizando errores y riesgos. Sin embargo, para que esos protocolos existieran, debieron surgir errores, pero ¿qué clase de errores o accidentes tuvieron que pasar previo a que se crearan dichos manuales y protocolos de seguridad al trabajador? Mi abuelito trabajó en una empresa reconocida de productos del cuidado personal, en donde se crean shampoos, jabones, entre otros productos de limpieza e higiene. En el tiempo que él trabajaba ya existían ciertos protocolos de seguridad, sin embargo, no estaban tan completos como los que hay hoy en día. Mi abuelito cuenta que en dicha empresa todos los trabajadores de la fábrica se juntaban para salir a comer. Era un ambiente agradable, con tantos compañeros y cada uno con historias de vida tan diversas, pero a la vez todos compartían el compromiso de trabajar en equipo, algo que rara vez ya se logra ver en estas generaciones. El apoyo que sentía era muy bonito, narra mi abuelito. Y justo en uno de esos días de jornada completa llegó la hora de comer, como era de costumbre, pues todos se preparaban para recuperar fuerzas para completar el turno que les faltaba. Sin embargo, antes de salir, un compañero de mi abuelito se acercó y le pidió dinero prestado. Cuenta mi abuelito que él realmente siempre ha extendido una mano a las personas, pues uno no sabe cuándo puede necesitar ayuda también, por lo que le contestó aquel joven: sí, mi buen, no te preocupes, vamos a comer, yo pago. Lo que pasa es que traigo un billete y no traigo cambio. No, ¿cómo cree, don? Me da vergüenza lo que los demás vayan a pensar, que ya me anda pagando la comida. No, pues no tiene nada de malo, yo te lo estoy prestando, solo que no traigo más dinero. Mi abuelito no le negó la ayuda. Sin embargo, el joven algo avergonzado decidió solo darle las gracias, y mejor quedarse en la empresa hasta que pasara la hora de la comida. Solo sabrá Dios qué carencias habrá pasado aquel joven, como para que no quisiera ir a comer juntos por la vergüenza a lo que los demás dijeran. Pero como dicen por ahí, el ocio es la madre de todos los vicios. Y aquel muchacho, al parecer, en su hora libre, decidió ponerse a jugar con el montacargas que tenía la empresa para trasladar las tarimas pesadas del almacén. Dice mi abuelito que por las cámaras de vigilancia se alcanzaba a notar que el chico andaba dando vueltas en aquel montacargas, hasta que se le ocurrió irse de reversa y bajar por el ascensor, ocasionando que aquel transporte de carga se quedara atascado, y con la presión del elevador, el montacargas y el trabajador salieran disparados, cayendo 5 pisos y así fatídicamente apareciendo al instante de una manera estrepitosa. El shock que se llevaron todos al regresar a la fábrica, al retomar las labores, fue muy fuerte, pero para mi abuelito fue algo muy impresionante, pues tan solo a una hora aquel joven le había pedido dinero para ir a comer, pero la inexperiencia, el ocio o quizás la falta de madurez fueron lo que le hicieron cometer tan grave error a ese trabajador. Poco tiempo después, los rumores no tardaron en llegar entre los veladores y mismos empleados nocturnos sobre las apariciones de un joven muy malherido que rondaba entre el primer y quinto piso de la empresa, pidiendo de comer a quien lo viera. Tal vez su espíritu no comprendió lo que había ocurrido y se quedó vagando. Lo que sí fue un hecho es que los protocolos de seguridad de la empresa hoy en día tienen prohibido que los empleados jueguen con el montacargas o incluso tomar herramientas de la empresa como un juguete. Historia número 2. Mucho se habla de que los niños son los primeros en tener muy bien desarrollado ese sexto sentido, el cual les permite sentir y ver cosas que nosotros los adultos no solemos percibir con tanta facilidad, a no ser que uno haya nacido con ese don. Sin embargo, los niños, al ser puros de alma, son más susceptibles a ese tipo de entidades, y para mi prima no fue una excepción. Cuando estaba pequeña, la casa de mis abuelitos era realmente muy grande. No lo sé, muchas veces nos pasa que cuando somos niños, las casas son muy grandes, y cuando uno crece, realmente se da cuenta que no eran tan grandes como uno imaginaba. Al igual pasa con la supuesta imaginación, aunque en esta actualidad, a pesar del tiempo transcurrido, sigo creyendo que lo que me pasó
no fue un simple producto de mi mente. Hace años atrás, cuando mis padres aún estaban juntos, vivíamos en casa de mis abuelitos. Se podría decir que prácticamente yo crecí ahí. Y a la casa le tengo un cierto cariño por lo mismo, pero a la vez le tengo un profundo respeto. Pues creo fervientemente que las casas guardan energía y recuerdos de las personas que habitaron en ellas anteriormente. Lo que a mí me sucedió, recuerdo que fue en la noche. Justo mis padres ya estaban acostados y el baño me quedaba fuera de nuestro departamento. A esa edad ya no me acompañaban al baño, sin embargo, sí que andaban siempre al pendiente de mí, por lo que salí rápido e hice mis necesidades tranquilamente, para no despertar a mis padres. Pero cuando salí del baño, vi a una sombra. Se acercó a mí a saludarme gentilmente. Una vez que le puse atención, esa sombra tomó forma de un señor. Él era alto, delgado y de sombrero. Recuerdo un poco de aquella conversación. Él me preguntó que cómo estaba, que ya estaba muy grande, que le daba gusto verme crecer. Antes de despedirse, me dijo que no le tuviera miedo, que él siempre me iba a cuidar. Yo pienso que no fue tanto tiempo el que platicamos, pero mi mamá cuenta que me tardé mucho hablando sola, por lo que mis risas la despertaron y decidió ver con quién tanto hablaba. Mi madre recuerda que se quedó helada al notar que de quien yo me despedía con tanto gusto no estaba. En un momento lo atribuyeron a que tal vez comenzaría a presentar cuadros de amigos imaginarios, solo que se le hacía raro pensar en eso a mi madre debido a que nunca tuve amigos imaginarios ni antes ni después de aquella ocasión. Mi mamá, algo temerosa, me preguntó: «Hija, ¿qué haces despierta tan tarde? ¿Con quién tanto hablabas?». Cuando menos me di cuenta, solo recuerdo que le señalé alegremente al señor con el que yo hablaba, y para mi sorpresa, él ya no estaba. Había desaparecido. Era algo imposible, pues me habría dado cuenta del momento en el que aquel señor se hubiera ido. Al contarles mejor a mis padres y abuelos sobre aquella ocasión, todos llegaron a la conclusión de que ese hombre con el que yo hablé esa vez era nada más ni nada menos que mi bisabuelo, el padre de mi abuelito. Él fue velado en la casa de mis abuelos mucho tiempo antes de que yo naciera, y mis padres decían que probablemente mi bisabuelo me vino a visitar y a decirme que siempre me cuidaría. Fue algo muy extraño ahora que lo pienso. Sin embargo, desde ese día yo me he sentido acompañada y protegida, como él me lo dijo. Tal vez son mis creencias, o tal vez es mi sensación. Sin embargo, me gusta pensar que mi bisabuelito se comunicó conmigo para poderme hacer saber que él siempre me cuidaría. Historia número 3. Las luces de mi ventana. Mucha gente suele decir o sentir que, de alguna u otra manera, las personas del más allá suelen intentarse comunicar de alguna forma con nosotros, ya siendo con sonidos, movimientos o incluso gritos, pero si yo te contara que realmente pueden manifestarse de otra forma. Eran las 2 de la mañana. Era una noche tranquila, como todas las de siempre. Mi pareja me despertó. «Amor, ¿estás despierto?» Yo, adormilado, contesté: «¿Qué pasó? ¿Está todo bien?». A lo que ella, contestándome con su cabeza, asentó que sí. Me dijo: «¿Puedes acompañarme al baño? Es de noche y no me gusta ir sola». Cabe recalcar que el sanitario no se encuentra dentro de nuestro cuarto, por lo cual a mi pareja no le gusta ir sola, por lo que yo accedí a ir. Salimos de nuestro cuarto y subimos unas escaleras para llegar. Al momento de abrir la puerta me percaté de un brillo en la ventana de nuestro vecino. Era la primera vez que ocurrió. Pensé que era un simple reflejo, una línea de luz blanca que simplemente parpadeaba a través del cristal de la ventana. Como si alguien desde dentro hubiera aventado una luz 3 veces en plena madrugada, pero mi calle estaba desierta, oscura y silenciosa. Ver luces a esta hora era algo extraño, ya que los vecinos solían dormirse temprano. Decidí señalarle a mi novia el brillo que provenía de la ventana, a lo cual yo comenté: «Qué raro, ¿no estarán dormidos los vecinos? Digo, ya que son las 2 de la mañana y a esta hora no suelen dar este tipo de situaciones con ellos». Mi novia me dio la razón y procedimos a entrar. Cuando salimos notamos que la luz ya no estaba y decidimos irnos a dormir. Transcurrieron los días y
Por azares del destino, los encontramos, y para sacar tema de conversación, les comentamos lo sucedido, a lo cual ellos voltearon a verse, con cara de confundidos, y nos comentaron: ¿viste las luces, verdad? Nosotros estábamos dormidos a estas horas, no podríamos ser nosotros, ya que nosotros nos levantamos temprano para ir a trabajar. Lo que viste no fue una simple luz, fue alguien intentándose comunicar contigo. No te sorprendas, no eres la única persona que los puede ver, ya que nosotros cuando llegamos aquí las primeras noches solíamos verlos. Eran luces blancas, parpadeando 3 veces. Algunas ocasiones se sentía cómo pegaban la cara a la ventana, e incluso se escuchaban risas de niños. Pero no te espantes, solo míralos con respeto. No vaya a ser que a la próxima esas luces estén en tu ventana. Historia número 4. ¿Sientes que te siguen? Todos hemos estado en la situación que salimos tarde de un lugar, o al contrario, entran a turnos nocturnos del trabajo. Te propongo que te imagines en este escenario. La noche es fría y a ti te toca caminar por la calle o en los pasillos de tu trabajo, sintiendo la ausencia de las personas. Solo estás tú y el eco de tus pasos. Caminas rápido, sin embargo, sientes que hay alguien detrás de ti, como si te estuvieran vigilando, o incluso caminando a la par tuya. Si nunca has sentido una sensación así, déjame explicarte una historia que describe justamente esta sensación. Lucía es una joven enfermera. Llevaba apenas 2 meses en el hospital. Es una persona amable y muy bondadosa con sus pacientes, ya que para ella salvar una vida o incluso atender a una persona herida es su prioridad. A Lucía le dejaron el turno nocturno. No tuvo problema en aceptar, ya que ella vive sola y un poco de compañía por parte de sus colegas no le molestaba. En una de las conversaciones que tenían ellas, salió la típica pregunta que siempre se realizan. ¿Y ustedes, les ha pasado algo aquí en el hospital? La joven contestó: No, yo no creo en eso, ya que nunca en mi vida he vivido algo así. Supongo que no tengo problemas con mis pacientes, aún en su momento de partir. Todas sus compañeras rieron de aquel comentario, ya que todos dentro del hospital afirmaron que suceden cosas paranormales, y más en cierto pasillo que te lleva a la unidad de cuidados intensivos. Las enfermeras relatan que al pasar por ahí a ciertas horas de la noche, suelen sentir pasos, gritos e incluso respiraciones cerca de la persona que recorre dicho lugar. Lucía lo tomó como una broma o novatada, ya que nunca le había pasado algo fuera de lo normal en ese turno. Pensó que era una broma de sus compañeras, para poderla espantar, y no le tomó importancia. Al pasar el tiempo, todos se pusieron a trabajar, y ella se quedó sola, llenando algunos documentos de unos pacientes que habían ingresado hace 2 semanas por un accidente que sufrieron unos gemelos. Lucía cuenta que la situación en la que se encontraban aquellos pequeños era muy delicada, por lo que tenía que estar en constante vigilancia. Al pasar el rato, escuchó un grito fuerte de dolor que provenía de la unidad de cuidados intensivos, por lo cual ella, sin pensarlo, se levantó y fue a buscar la fuente del grito. No dudó en atravesar el largo pasillo que mencionaron sus compañeras. El lugar se tornó con una vibra de silencio y sobre todo esa oscuridad y pesadez que hacen que tu piel se erice por completo. Las lamparillas del techo comenzaron a parpadear cada tanto. Sus pasos resonaron primero confiados y luego, a medida que avanzaba, era cada vez más cortos y dubitativos, pues tenía esa sensación de que alguien la venía siguiendo al mismo ritmo de ella. Al principio creyó que eran sus compañeras jugando otra broma, pero cuando giró la cabeza con un último ápice de cordura, esperando a que algún compañero estuviera cerca, se llevó la sorpresa de no encontrar a nadie. Un escalofrío le recorrió todo su cuerpo y la hizo temblar. Solo era ella, en un largo pasillo interminable. Entró a la sala algo agitada y con el corazón latiendo muy fuerte. Observó y todo estaba en orden. Un frío húmedo le rozó la nuca, como si alguien hubiese pasado una mano helada por su cabello. Temblorosa, por volver a pasar por el mismo sitio de regreso, decidió reunir valor y salir.
Al voltear nuevamente al pasillo, las luces por alguna extraña razón se apagaron. Sintió la sensación que le faltaba el oxígeno mientras que su corazón se aceleraba. Empezó a caminar hacia donde estaba desde el principio, pero sentía que todo el trayecto se hizo bastante largo y pesado, como si el camino, en vez de tomarle 3 minutos, ahora le llevara horas pasarlo, pues se convirtió en un pasillo infinito. Lucía empezó a caminar más rápido, pero no sentía que avanzaba, a la par que escuchaba susurros detrás de ella. Más aparte, aparecían de nuevo esos alarmantes pasos, como si alguien corriera detrás de ella. Pero al voltear a todos lados, no observaba a nadie más. Con la angustia, corrió hacia el final del pasillo, hasta que sintió una mano totalmente fría en su antebrazo, a lo cual hizo pegar un grito ahogado. Cuando llegó al final del pasillo, chocó con una enfermera presurosa que llevaba unos documentos. Ella, al levantarse, le dijo: «¿Qué tienes? ¿Estás bien? ¿Dónde te metiste? Te estuvimos buscando por horas». Ella, con la cara pálida, explicó que escuchó un grito y que corrió directamente con los pacientes, pensando que algo malo les había ocurrido. Su compañera, algo confundida y con una cara de tristeza, le comentó: No sé cómo decirte esto, pero a los pacientes que tenías en pediatría, pues estuvimos con ellos. Fallecieron. Siempre estuviste a su lado desde que llegaron, haciéndolos reír o incluso haciendo que olvidaran un momento su situación. Ve a despedirte. Ya los bajaron a la morgue. La noticia hizo que por un momento me olvidara de lo sucedido. Sin dudarlo, de las cosas más duras de las cuales nos enfrentamos el personal de salud es a la partida de niños y bebés. Aunque sabemos su diagnóstico, uno nunca está preparado para estas noticias. Es que uno nunca deja de tener sentimientos. Al despedirme de esas pobres criaturas, noté que un pequeño papel salió de la camilla de uno de ellos y venía escrito: No te vayas. No nos dejes. Quédate con nosotros. Supongo que fue su última nota o su último adiós. Ahora trato de pensar que aún después de partir al otro mundo, Los hospitales manejan mucha energía de las personas que parten fuera de sus casas. Y bien, ¿qué te pareció esa historia? ¿Crees que lo que relata Lucía pudo ser ficción o un simple invento de su mente agotada? Nos gustaría leer tu opinión en la caja de comentarios, pero antes de terminar, te dejamos con este último relato de hoy, basado en una historia real que aconteció en Naucalpan de Juárez, en un lugar llamado La Cadena. Historia número 5. Mi piquito de oro. Los transportistas públicos tienen mucho que contar, ya que normalmente ellos recorren la ciudad de día y de noche, pero muy pocos hablan de sus experiencias al regresar camino a casa, cuando ya van sin pasajes, solo ellos y la fría noche. Recuerdo que la jornada laboral de mi papá siempre terminaba aproximadamente a las 2 de la madrugada, de su último punto de chequeo. Él se regresaba ya vacío para prevenir asaltos, pues la ruta de por sí nunca ha sido muy segura, pues pasa por un bosque a mitad de la noche y, aunque esté todo bardeado, no está por demás evitar el arriesgarse, ya que ese lugar por algo tiene mala fama. Muchos compañeros de la ruta e incluso taxistas llegaron a comentar una guía de ¿Qué hacer para evitar que en la cadena te suceda algo en la madrugada? era simplemente para prevenir accidentes, así como asaltos o... Evitar que se te subiera la muerta. Sí, así le llaman al ente que se aparece a mitad de la carretera. Como los carros particulares casi no pasan por ahí a tan altas horas de la noche, es más común que se les suba a los señores que se dedican al transporte público, pues son los que terminan más tarde de trabajar y suelen usar ese sitio para cortar camino. Mi padre, cuando empezó en este trabajo, le compartieron esa guía a sus mismos compañeros. Sin embargo, es una persona muy escéptica, por lo cual no se sugestiona,
pues él cree fervientemente que si lo piensas, lo llamas. Él cuenta que en aquella ocasión había terminado su última vuelta a las 2:30 de la madrugada. Como ya era más tarde que de costumbre, decidió tomar el camino de La Cadena, para cortar tiempo y llegar a casa más rápido. Mi padre relata que todo el trayecto fue tranquilo. Iba escuchando su música para distraerse y no pensar en dormirse, hasta que empezó a entrar a la curva de aquel bosque. El camión le empezó a fallar. Primero empezaron a parpadear sus luces internas de colores, esas típicas de microbús. Cuenta que de pronto la baja temperatura se hizo insoportable, como si una corriente de frío llegara de la nada. El camión comenzó a bajar la velocidad inesperadamente y su música que traía mi papá se cambió a una canción famosa de Ramón Ayala y sus Bravos del Norte, titulada Mi Piquito de Oro. Mi padre, al mirar por el retrovisor, cuenta que vio una mujer de blanco, sentada en la parte trasera del camión, mientras que a la par la canción empezó a sonar con interferencia, quedando en un bucle espeluznante, en la parte específica de la letra que dice: El miedo pasmó a mi padre por completo, pues ahí seguía aquella mujer, mirándolo fijamente desde la parte trasera, sin hablar, sin gesticular, solo lo estaba observando fijamente. Mi padre, algo nervioso, decidió preguntar: Señorita, ¿se encuentra bien? La mujer comenzó a llorar fuertemente y a mi padre, ya asustado, decidió orillarse a la mitad de la curva, apagando el camión y bajando rápidamente. Estaba bloqueado, no sabía qué hacer. Por primera vez me sentía en peligro, pero no esa clase de peligro, tú me entiendes, sino de la clase de peligro en el cual no hay nada que esté en tus manos, más que rezar y pedirle a Dios que te proteja. Y justo cuando me encontraba rezando, unas luces de un auto me trajeron alivio, así como si Dios hubiera apiadado de mí y de mis súplicas. Un señor de mediana edad se orilló a preguntarme si me encontraba bien. Te veo muy asustado, mi amigo. ¿Te encuentras bien? Sí. Es que hay una joven en mi camión, pero déjame adivinar. Ya venías vacío y de pronto tu camión comenzó a fallar. Y cuando te percataste, ya la traías arriba, ¿verdad? Sí. Algo desconcentrado mi padre respondió: Qué bueno que estás bien. Te recomiendo que te subas a tu unidad y nos vayamos ya. Lo que a ti te pasó es que se te subió la chica de la cadena. Es una señorita que hace tiempo pasó mejor vida de una manera muy triste. Y desde su tragedia se le sube a cualquiera que pase a estas horas por aquí. Muchas veces se van y se estrellan en la curva porque muchos se bloquean o por voltear se distraen y chocan. No es seguro que nos quedemos aquí. Ya vámonos. Cuando subas, ya no va a estar ahí. Fue entonces que, tras escuchar al señor, mi padre se subió con miedo a su camión y decidió irse a la par del taxista, sin siquiera animarse a ver el retrovisor. Desde entonces, mi padre cada que terminaba de trabajar tarde, prefería rodear antes que pasar por ese tramo solo. ¿Y qué te pareció? ¿Te causamos ese terror que tú ya buscabas? Todas las historias aquí contadas son basadas en hechos reales. Si te ha gustado nuestro contenido, puedes darnos un like e incluso puedes dejar un comentario. Nos interesaría conocer tu opinión. Puedes unirte a este canal con el botón de suscribirse y activando las notificaciones. Así, cuando subamos una historia nueva, tú seas el primero en llegar. Si tienes alguna historia que te gustaría compartirnos, puedes mandarlo a la información en la caja de descripción. Sin nada más que agregar. Mi nombre es Raven. Y el mío es Tequio. Y te deseamos muy buena noche por parte de Cuéntame una más.